Estoy en Venezuela, yo soy del Movimiento Soberanista Argentino y estoy con Jorge, que nos lleva un tiempito de ventaja, armando el Movimiento Soberanista en Chile. Jorge, un gusto, un saludo para los compañeros soberanistas argentinos que te están viendo y vamos a contar un poco sobre la experiencia soberanista en Chile. Bueno, primero un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en esta iniciativa en Argentina y hay también situaciones similares en varios países del planeta respecto a este tema. Así que aquí abierto a conversar respecto al tema soberanista. Nosotros en la Argentina planteamos el tema del soberanismo como, porque estamos ante la situación de Milei y el prácticamente fraccionamiento de nuestra patria, especialmente la zona patagónica que es el límite con Chile, los grandes capitales cataríes, ingleses, se están quedando con toda la Patagonia, toda nuestra riqueza está totalmente extranjerizada. Entonces salimos nosotros a plantear de que hay que armar un movimiento, en el caso nuestro no electoralista, y nucleando a todos, o sea, todos aquellos que defiendan la soberanía nacional son nuestros compañeros. Los que no defienden la soberanía nacional son parte del enemigo. Y no nos importa si vienen compañeros de la izquierda, compañeros de sectores nacionalistas, todos los que vengan a aportar en defensa de la soberanía como la prioridad. Todo lo otro pasa a un segundo plano, a una segunda discusión. Hoy, para nosotros, lo más urgente en la Argentina es recuperar la soberanía. Después entramos en otro tipo de discusión porque estamos totalmente entregados. No sé con qué concepción lo están construyendo ustedes al soberanismo chileno. Bueno, nosotros partimos primero de una definición general respecto a cuál es la contradicción principal del periodo, ¿ya? En términos clásicos siempre se habla de la contradicción fundamental y de la contradicción principal. La fundamental es la estratégica, de largo plazo, pero la principal es la que enfrentamos ahora, en el periodo. Bueno, y nosotros definimos que la contradicción principal es globalismo neoliberal versus soberanía. ¿Por qué? Porque basta que los pueblos asuman la defensa de la soberanía, incluso en forma moderada, inmediatamente chocas con los intereses de las grandes potencias, de las potencias imperialistas, ¿ya? Entonces te quedas con la disyuntiva de subordinarte al imperio o de profundizar el proceso de independencia y autonomía respecto a esas fuerzas. Entonces, y eso tiene un correlato también nacional. Significa recuperar los recursos naturales, significa fortalecer la soberanía política, económica, resguardar los intereses de la nación, del país, del pueblo en general, y pensar un modelo distinto de funcionamiento en términos económico-políticos que te permita perfectamente, digamos, asumir esos desafíos. Entonces, nosotros tenemos ya 1 año y medio de existencia. ¿Se ha planteado la construcción como un movimiento dentro del electoralismo o por fuera del electoralismo o mixto? Mira, hay una tarea fundamental, que es el tema de asumir el desafío de la transformación social profunda. Nosotros nos definimos anticapitalistas, antiimperialistas. Es que no se puede defender la soberanía si no sos antiimperialista. Exacto. Porque es el imperio el que viene por nuestra soberanía. Entonces, no descartamos ninguna forma de lucha, ¿ya? Ni las ilegales ni las legales. Entonces, la definición de un escenario también electoral va a depender del desarrollo de esta fuerza. Si se impone, claro, y consideramos que hay que avanzar en el terreno de ocupar espacios institucionales, lo vamos a hacer, no nos complica ese tema, no tenemos una definición de principio en eso, ¿ya? Pero ahora estamos en la etapa más inicial de construcción de organización, de construcción de cuadros políticos.
Entonces el tema, por ejemplo, de lo patriótico nos viene en forma natural, ya hemos dado esa lucha desde ese ámbito. Pero la izquierda chilena es una izquierda que está muy ligada en la actualidad, en su mayoría, no todos, con los intereses globales, con Soros, BlackRock, presidente, partiendo de este gobierno que no es de izquierda, un progresismo identitario, woke, que llaman algunos. Se autopercibe de izquierda. Claro, o ha instalado esa agenda de que de izquierda, la gente se decepciona porque finalmente no hacen cambios profundos, claro. y la gente se va definiendo por postura de ultraderecha, como el caso argentino, que son demagógicas además, porque los problemas no los van a poder resolver dentro del marco del sistema capitalista y subordinado al imperio. Tal cual. ¿Ya? Entonces, estamos en esa etapa de construcción de organización y de cuadros políticos que tengan esa concepción, porque la izquierda tradicional no la tiene, tiene. Entonces, necesitamos un nuevo militante que sea capaz de entender la dinámica que está ocurriendo en el mundo y que sea capaz de implementarla en términos prácticos. Bien, ¿y cómo llevan adelante esa tarea? Porque, por ejemplo, el soberanismo argentino que están haciendo, que yo te conté la experiencia del 2 de abril, que es el Día de Malvinas, en mi canal de YouTube dice, nosotros aquí nos dedicamos a nacionalizar neuronas, porque entendemos que la colonización viene a través de una batalla cultural, que si te vencen culturalmente, te hacen estrago económicamente y territorialmente, como nos está pasando a los argentinos. No hace falta que venga el Comando Sur a tomar el territorio, ya está tomado por nosotros mismos que trabajamos para el Comando Sur, porque estamos colonizados. Entonces, si no hacemos la tarea de descolonizar y nacionalizar neuronas, de nada sirve plantearse cualquier cosa, porque ese dirigente llega a una legislatura o llega a la presidencia de la nación, como en el caso chileno, y está colonizado y es globalista, y bueno, o lo compra el globalismo o no hay líderes éticos, ¿sí? Con liderazgo ético, que soporten el soborno de estas grandes corporaciones. Estamos en Venezuela. Yo venía viendo el ejército venezolano y digo yo, ¿cuántos intentos habrá tenido el imperio de comprarse un par de milicos, como le decimos nosotros, para que dé un golpe? Sin embargo, esto no ha sucedido acá, ¿no? Entonces, un ejemplo para los militares nuestros que hacen ejercicios con el Comando Sur, tanto en Chile como en la Argentina. Ahora, nosotros hemos planteado el tema de la nacionalización de las neuronas y para eso estamos trabajando en talleres de formación de los cuadros, igual tenés que armar la estructura de cuadro para salir a reclutar al resto de los compañeros y replicar. En el caso de ustedes, ¿tienen algún método de trabajo para la formación de esos cuadros? Es decir, primero nosotros tenemos una definición de algunas demandas sociales, ¿ya? En función, primero, de que la gente nos visualice, sí, respecto a las propuestas que tenemos, ¿ya? Y todas tienen coherencia con lo que estamos hablando. El tema, algunas nos ligamos fundamentalmente a las demandas universales, porque además está esta pelea o esta lucha de separarnos fuertemente con el progresismo identitario, ¿ya? O la izquierda, que no es izquierda, pero la izquierda identitaria, que focaliza la lucha en la lucha de las minorías, lo cual nosotros no descartamos, digamos, la lucha de las minorías, pero tienen un paraguas. ¿Cuál es el paraguas? Los intereses estratégicos de la clase trabajadora. Porque si yo lucho por las demandas, o más bien una agenda de género. Una agenda de género, exacto. Que nos divide. En sí misma es una demanda liberal. Claro. Pero si está bajo el paraguas de los intereses de la clase trabajadora, se transforma en un elemento potente para la transformación social. Entonces, lo que existe hasta ahora, que fue creado en los laboratorios del Pentágono, esta teoría del progresismo identitario fue creado en los laboratorios del Pentágono y fue aplicado por primera vez en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y de ahí se ha expandido en el planeta, bueno, y en Chile llegó muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces,
es necesario identificar bien el enemigo inmediato. ¿Ah? Sabemos que el fascismo, la ultraderecha, el enemigo de clase, que hay que enfrentar y vencer en algún momento, pero necesitamos desentendernos rápidamente de este progresismo identitario, porque la gente cree que es la izquierda, claro. Y al no resolver los problemas de fondo, toma un camino de rechazo y termina a los pies del discurso demagógico de la ultraderecha. Entonces necesitamos instalar efectivamente que hay un soberanismo, en este caso, un soberanismo de izquierda, una izquierda soberanista, ¿ya? La cual, como decías tú también, tiene puntos de encuentro con otras disposiciones soberanistas que a veces no se definen como de izquierda, pero sí están interesados en nacionalizar los recursos naturales, en defender el pueblo, la nación, en definitiva, todos esos aspectos que permiten tener autodeterminación respecto a los imperios existentes, a las grandes potencias, y tener un camino propio de construcción como país, como pueblo, ¿ya? Entonces, en esta etapa, poder que la gente nos identifique como una fuerza que tiene una propuesta y un discurso. El tema de lo que te decía al principio, de escuelas de cuadro, necesitamos educar a nuestros propios compañeros que vienen de militancias anteriores, ¿ya? Algunos de ellos de muchos años, pero fundamentalmente de construir cuadros en la juventud, ¿ya? Porque tengo una pelea de largo aliento, y necesitamos que esa capacidad de nuestros compañeros y compañeras sean capaces de dar una discusión frontal, abierta, de fondo, en términos políticos e ideológicos, para derrotar en esos mismos términos a estos sectores que hoy imperan de alguna manera en nuestro país y imperan en el mundo, pero que están con la capa caída ahora, están en un proceso de declinación, ¿ya? Pero hay que terminar con... Es una lacra esa hueá, una lacra. Sí, una lacra. Entonces, en Chile, por ejemplo, lo que decimos, mira, en Chile la izquierda era, antes de estos gobiernos civiles, era clasista, era patriótica, era soberanista. Salvador Allende, las Fuerzas Armadas en Chile, en el año 30, iniciaron un proceso de lo que llamaron ellos la construcción de un modelo socialista, las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Allende incorporó al gobierno a las Fuerzas Armadas, tenía como 2 o 3 generales, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que el discurso de la soberanía y la propuesta de la soberanía es una propuesta que genera de alguna manera cercanía y simpatía para una expresión amplia del país, un gran frente amplio del país, y que te permite romper esos vínculos que existen de ciertos sectores sociales o de instituciones del país con los centros imperialistas, con las grandes potencias. Yo sé que ya te tenés que ir, pero quiero saber, del otro lado de la cordillera que están ustedes, si pasa exactamente lo mismo que está pasando de nuestro lado. De nuestro lado lo tenemos a Lewis, que se ha quedado con un territorio que entra como 3 Londres adentro. Lo tenemos a Benetton, que creo que es binacional, a Tompkins, que creo que su campo es del lado argentino y Chile, por lo tanto puede fraccionar. Mañana, como es propiedad privada, él dice, yo construyo acá una ciudad y construyo una ciudad. Y trae inmigrantes, porque está abierta a la migración, y te construye un pueblo con una identidad, con un idioma, con bandera, y se presenta a la ONU y te fracciona el territorio, binacionalmente. Puede ser, no es una locura, lo estamos viendo en Israel, ¿no? O sea, como fueron, compraron el territorio y se montaron ahí. Entonces, nosotros estamos con mucha preocupación lo que está pasando en nuestra Patagonia y lo que es el estrecho de Magallanes, que es estratégico, donde del lado argentino se está por instalar una base norteamericana conjunta con las Fuerzas Armadas nuestras, el Comando Sur, más Malvinas, que ya está ocupado por los ingleses. ¿Se ve con la misma preocupación que tenemos nosotros del lado chileno?
Mira, hay una preocupación importante porque el gobierno de Boric se ha alineado absolutamente con el imperio. Tal cual. Sí, sí. O sea, me parece que descartando a lo mejor algunos presidentes de derecha, ultraderecha, ni siquiera, a lo mejor, Boric se ha alineado con Ucrania. Totalmente, sí, sí. Ha mandado recursos a Zelensky. Sí, sí. ¿Ya? Es un Milei disfrazado de izquierda. Claro. En la política exterior, digo. Hay el maestro Jalife, ¿lo oigas, Jalife? Sí, sí. Él define al gobierno de Boric como un gobierno izquierda travesti. Izquierda travesti. ¿Ya? Sí. Es decir, se muestran de una manera y actúan de otra. Entonces tenemos un gobierno subordinado absolutamente. Y que además cumple una función específica, mandatada, a mi parecer, por el imperio, que es atacar a los procesos populares y transformadores que es América Latina. Su discurso permanente hacia Venezuela. De una cierta izquierda. Claro. Su discurso permanente hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, etcétera, es sospechoso, porque es reiterativo permanentemente. ¿Ya? Recién yo te estaba... no, a ti no era, pero a otros compañeros le estaba contando de las declaraciones que salieron hoy día en la prensa en Chile de los candidatos que tiene el gobierno, porque van a hacer una primaria, y hay candidatos del centro político, uno del Frente Amplio, que es del partido de Boric, y está una candidata del Partido Comunista. Y hoy día declaró la candidata del Partido Comunista, dijo, yo siempre he afirmado y he dicho que en Venezuela hay una dictadura. La del comunista. La militante, no militante, dirigente, sí, sí, miembro del Partido Comunista. Referencia. Diciendo eso, ¿ya? Es decir, este progresismo ha penetrado e infiltrado a las fuerzas populares en Chile, ¿ya? Entonces, existe un real peligro de perder, si es que nos queda algo, de independencia y de autonomía en Chile. Pero agrégale a eso que Chile es el país más neoliberal del planeta. Más que Estados Unidos, más que porque ahí se hizo el experimento. Sí, sí, claro. Ahí surge todo el plan Cóndor. Claro. Y entonces, yo lo digo a esto, es que a nivel internacional estamos viendo grandes transformaciones. Los BRICS, ya, los BRICS. Chile alineado a Estados Unidos, un imperio decadente, totalmente vulnerable a los cambios que están ocurriendo porque no tiene industria, no va a ser capaz de resistir estos cambios profundos porque depende absolutamente de la economía externa para vivir, ¿ya? Si eso no se resuelve, entonces... Y sin darle valor agregado, o sea, toda exportación sin darle valor agregado. Claro, no, y tiene... mira, por ejemplo... Extractivismo puro. Por ejemplo, el cobre. Sí. En tiempo de Allende, incluso en tiempo de la dictadura de Pinochet, el cobre se procesaba y se vendía en lingotes. Claro. Se vendía en lingotes, ¿ya? Hoy se vende la roca. Claro, la roca. Así, sí. Y en el material, en ese material, que lo envían, son millones de toneladas, va el cobre, pero van otros productos. Va plata, va el oro, va... Las tierras raras. Tierras raras, en definitiva. Y eso son penalizados, fíjate, porque son penalizados porque se ven como residuos, como basura, que no es cobre, y más encima hay que pagar por esos residuos que van de más. y son incluso más, tienen mayor valor que el propio cobre, ¿ya? Entonces, han saqueado y siguen profundizando el saqueo a Chile. ¿Cómo no va a surgir el soberanismo? Por eso, mira, nuestra experiencia, yo creo que les puede pasar a ustedes, o a lo mejor les ha pasado de alguna manera a ustedes, el soberanismo cuando uno habla y propone una visión política desde esta perspectiva, caja rápidamente en el sentido común, porque tiene que ver en el sentido común. Tal cual. ¿Ya? Tal cual. O sea, la vivencia inmediata, los problemas inmediatos, se ligan rápidamente a que se puedan ser solucionados respecto a un proceso soberanista. Ahora, para ir redondeando, esta lucha soberanista en nuestros países
no van a tener éxito si no al mismo tiempo se plantean un proyecto continental. Lógicamente. Porque tú sabes, el mundo se ha caído, el globalismo está en herida de muerte, no ha muerto todavía, ¿ya? Pero están surgiendo el regionalismo, las regiones, ¿ya? Y así intervienen en la economía mundial. Rusia por un lado, China, ¿ya? África como un continente también está en ese proceso, Estados Unidos por otro lado, Europa, decadente, pero es una región. ¿Y qué pasa con América Latina? O sea, claro, si no generamos un proyecto latinoamericano de inserción a ese nuevo mundo, vamos a terminar en los brazos absolutos de las grandes potencias. Yo te tiro ya una propuesta. 2026. 2026, pasamos el 2025 construyendo. 2026, hacemos el primer Congreso Soberanista del Sur entre Chile y Argentina. O sea, tenemos que defender ese cono sur por lo que vienen los imperios. Sí, está dentro de nuestro, no le hemos puesto fecha, nada, pero una necesidad de discutir binacional. Claro, los sectores soberanistas respecto a un proyecto que sobrepase las propias, manteniendo, digamos, la autodeterminación de cada una de las luchas. Sí, hay que trabajar en torno a eso. Totalmente. Gracias. Ya, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Y estaremos trabajando en conjunto y comunicándonos. Tu sitio para que la gente lo busque en internet. www.soberanista.cl. CL, de Chile. Claro. Gracias, hermano. Ya, pues gracias a ustedes. Viva el soberanismo del sur. Claro, la nueva fuerza que va a cambiar el país y el mundo. Así es. Estoy en Venezuela, yo soy del Movimiento Soberanista Argentino y estoy con Jorge, que nos lleva un tiempito de ventaja, armando el Movimiento Soberanista en Chile. Jorge, un gusto, un saludo para los compañeros soberanistas argentinos que te están viendo y vamos a contar un poco sobre la experiencia soberanista en Chile. Bueno, primero, un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en esta iniciativa en Argentina y hay también situaciones similares en varios países del planeta respecto a este tema. Así que aquí abierto a conversar respecto al tema soberanista. Nosotros en la Argentina planteamos el tema del soberanismo como, porque estamos ante la situación de Milei y el prácticamente fraccionamiento de nuestra patria, especialmente la zona patagónica que es el límite con Chile, los grandes capitales cataríes, ingleses, se están quedando con toda la Patagonia, toda nuestra riqueza está totalmente extranjerizada. Entonces salimos nosotros a plantear de que hay que armar un movimiento, en el caso nuestro no electoralista, y nucleando a todos, o sea, todos aquellos que defiendan la soberanía nacional son nuestros compañeros. Los que no defienden la soberanía nacional son parte del enemigo. Y no nos importa si vienen compañeros de la izquierda, compañeros de sectores nacionalistas, todos los que vengan a aportar en defensa de la soberanía como la prioridad. Todo lo otro pasa a un segundo plano, a una segunda discusión. Hoy, para nosotros, lo más urgente en la Argentina es recuperar la soberanía. Después entramos en otro tipo de discusión porque estamos totalmente entregados. No sé con qué concepción lo están construyendo ustedes al soberanismo chileno. Bueno, nosotros partimos primero de una definición general respecto a cuál es la contradicción principal del periodo, ¿ya? En términos clásicos siempre se habla de la contradicción fundamental y de la contradicción principal. La fundamental es la estratégica de largo plazo, pero la principal es la que enfrentamos ahora en el periodo. Bueno, y nosotros definimos que la contradicción principal es globalismo neoliberal versus soberanía. ¿Por qué? Porque basta que los pueblos asuman la defensa de la soberanía, incluso en forma moderada,
inmediatamente chocas con los intereses de las grandes potencias, de las potencias imperialistas. ¿Ya? Entonces te quedas con la disyuntiva de subordinarte al imperio o de profundizar el proceso de independencia y autonomía respecto a esas fuerzas. Entonces, y eso tiene un correlato también nacional. Significa recuperar los recursos naturales, significa fortalecer la soberanía política, económica, resguardar los intereses de la nación, del país, del pueblo en general, y pensar un modelo distinto de funcionamiento en términos económico-políticos que te permita perfectamente, digamos, asumir esos desafíos. Entonces, nosotros tenemos ya 1 año y medio de existencia. ¿Se ha planteado la construcción como un movimiento dentro del electoralismo o por fuera del electoralismo o mixto? Mira, hay una tarea fundamental, sí, que es el tema de asumir el desafío de la transformación social profunda. Okay. Nosotros nos definimos anticapitalista, sí, antiimperialista. Uh-huh. Es que no se puede defender la soberanía si no sos antiimperialista. Exacto. Porque es el imperio el que viene por nuestra soberanía. Entonces, no descartamos ninguna forma de lucha, ¿ya? Ni las ilegales ni las legales. Entonces, la definición de un escenario también electoral va a depender del desarrollo de esta fuerza. Si se impone, claro, y consideramos que hay que avanzar en el terreno de ocupar espacios institucionales, lo vamos a hacer, no nos complica ese tema, no tenemos una definición de principio en eso, ¿ya? Pero ahora estamos en la etapa más inicial de construcción de organización, de construcción de cuadros políticos, porque nosotros, todos los compañeros que componen el movimiento soberanista en Chile, venimos de la izquierda y de la izquierda revolucionaria. Yo, por ejemplo, fui dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue la guerrilla que asumió la lucha armada contra la dictadura, ¿ya? Entonces, el tema, por ejemplo, de los patrióticos nos viene en forma natural, ¿ya? Ya hemos dado esa lucha desde ese ámbito. Pero la izquierda chilena es una izquierda que está muy ligada en la actualidad, en su mayoría, no todos, con los intereses globales, con Soros, BlackRock. ¿Con el presidente? Partiendo de este gobierno que no es de izquierda, es un progresismo identitario, woke, que llaman algunos. Se autopercibe de izquierda. Claro, o ha instalado esa agenda de que de izquierda, la gente se decepciona porque finalmente no hacen cambios profundos, claro, y la gente se va definiendo por postura de ultraderecha, como el caso argentino, que son demagógicas además, porque los problemas no los van a poder resolver dentro del marco del sistema capitalista y subordinado al imperio. Tal cual. ¿Ya? Entonces, estamos en esa etapa de construcción de organización y de cuadros políticos que tengan esa concepción, porque la izquierda tradicional no la tiene, tiene. Entonces, necesitamos un nuevo militante que sea capaz de entender la dinámica que está ocurriendo en el mundo y que sea capaz de implementarla en términos prácticos. Bien, ¿y cómo llevan adelante esa tarea? Porque, por ejemplo, el soberanismo argentino que están haciendo, que yo te conté la experiencia del 2 de abril, que es el Día de Malvinas, en mi canal de YouTube dice, nosotros aquí nos dedicamos a nacionalizar neuronas, porque entendemos que la colonización viene a través de una batalla cultural, que si te vencen culturalmente, te hacen estrago económicamente y territorialmente, como nos está pasando a los argentinos. No hace falta que venga el Comando Sur a tomar el territorio, ya está tomado por nosotros mismos que trabajamos para el Comando Sur, porque estamos colonizados. Entonces, si no hacemos la tarea de descolonizar y nacionalizar neuronas, de nada sirve plantearse cualquier cosa, porque ese dirigente llega a una legislatura o llega a la presidencia de la nación, como en el caso chileno, y está colonizado y es globalista, y bueno, o lo compra el globalismo o no hay líderes éticos, ¿sí?, con liderazgo ético, que soporten el soborno de estas grandes corporaciones. Estamos en Venezuela
Yo venía viendo el ejército venezolano y digo yo, ¿cuántos intentos habrá tenido el imperio de comprarse un par de milicos, como le decimos nosotros, para que dé un golpe? Sin embargo, esto no ha sucedido acá, ¿no? Entonces, un ejemplo para los militares nuestros que hacen ejercicios con el Comando Sur, tanto en Chile como en la Argentina. Ahora, nosotros hemos planteado el tema de la nacionalización de las neuronas y para eso estamos trabajando en talleres de formación de los cuadros. Igual tenés que armar la estructura de cuadro para salir a reclutar al resto de los compañeros y replicar. En el caso de ustedes, ¿tienen algún método de trabajo para la formación de esos cuadros? Es decir, primero nosotros tenemos una definición de algunas demandas sociales, ¿ya? En función, primero, de que la gente nos visualice respecto a las propuestas que tenemos, ¿ya? Y todas tienen coherencia con lo que estamos hablando, el tema, algunas nos ligamos fundamentalmente a las demandas universales, porque además está esta pelea o esta lucha de separarnos fuertemente con el progresismo identitario, ¿ya? O la izquierda, que no es izquierda, pero la izquierda identitaria, que focaliza la lucha en la lucha de las minorías, lo cual nosotros no descartamos, digamos, la lucha de las minorías, pero tienen un paraguas. ¿Cuál es el paraguas? Los intereses estratégicos de la clase trabajadora. Porque si yo lucho por las demandas, o más bien una agenda de género. Una agenda de género, exacto. Que nos divide. En sí misma es una demanda liberal. Claro. Pero si está bajo el paraguas de los intereses de la clase trabajadora, se transforma en un elemento potente para la transformación social. Entonces, lo que existe hasta ahora, que fue creado en los laboratorios del Pentágono, esta teoría del progresismo identitario fue creado en los laboratorios del Pentágono y fue aplicado por primera vez en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y de ahí se ha expandido en el planeta, bueno, y en Chile llegó muy fuerte, muy fuerte. ¿Ah? Entonces, es necesario identificar bien el enemigo inmediato. ¿Ah? Sabemos que el fascismo, la ultraderecha, el enemigo de clase, que hay que enfrentar y vencer en algún momento, pero necesitamos desentendernos rápidamente de este progresismo identitario, porque la gente cree que es la izquierda, claro. Y al no resolver los problemas de fondo, toma un camino de rechazo y termina a los pies del discurso demagógico de la ultraderecha. Entonces necesitamos instalar efectivamente que hay un soberanismo, en este caso, soberanismo de izquierda, una izquierda soberanista, ¿ya? La cual, como decías tú también, tiene puntos de encuentro con otras disposiciones soberanistas que a veces no se definen como de izquierda, pero sí están interesados en nacionalizar los recursos naturales, en defender el pueblo, la nación, en definitiva, todos esos aspectos que permiten tener autodeterminación respecto a los imperios existentes, a las grandes potencias, y tener un camino propio de construcción como país, como pueblo, ¿ya? Entonces, en esta etapa, poder que la gente nos identifique como una fuerza que tiene una propuesta y un discurso. El tema de lo que te decía al principio, de escuelas de cuadro, necesitamos educar a nuestros propios compañeros que vienen de militancias anteriores, ¿ya? Algunos de ellos de muchos años, pero fundamentalmente de construir cuadros en la juventud, ¿ya? Porque tenemos una pelea de largo aliento, y necesitamos que esa capacidad de nuestros compañeros y compañeras sean capaces de dar una discusión frontal, abierta, de fondo, en términos políticos e ideológicos, para derrotar en esos mismos términos a estos sectores que hoy imperan de alguna manera en nuestro país y imperan en el mundo, pero que están con la capa caída ahora, están en un proceso de declinación, ¿ya? Pero hay que terminar con... Es una lacra esa hueá, una lacra. ¿Ya? Entonces, en Chile, por ejemplo, lo que decimos, mira, en Chile la izquierda era, antes de estos gobiernos civiles, era clasista, era patriótica,
era soberanista, Salvador Allende, las Fuerzas Armadas en Chile, en el año 30, iniciaron un proceso de lo que llamaron ellos la construcción de un modelo socialista, las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Allende incorporó al gobierno a las Fuerzas Armadas, tenía como 2 o 3 generales. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que el discurso de la soberanía y la propuesta de la soberanía es una propuesta que genera de alguna manera cercanía y simpatía para una expresión amplia del país. Un gran frente amplio del país. Y que te permite romper esos vínculos que existen de ciertos sectores sociales o de instituciones del país con los centros imperialistas, con las grandes potencias. Yo sé que ya te tenés que ir, pero quiero saber, del otro lado de la cordillera que están ustedes, si pasa exactamente lo mismo que está pasando de nuestro lado. De nuestro lado lo tenemos a Lewis, que se ha quedado con un territorio que entra como 3 Londres adentro. Lo tenemos a Benetton, que creo que es binacional, a Tompkins, que creo que su campo es del lado argentino y Chile, por lo tanto puede fraccionar mañana como es propiedad privada. Él dice, yo construyo acá una ciudad y construyo una ciudad. Y trae inmigrantes, porque está abierta a la migración, y te construye un pueblo con una identidad, con un idioma, con bandera, y se presenta a la ONU y te fracciona el territorio, binacionalmente. Puede ser, no es una locura, lo estamos viendo en Israel, ¿no? O sea, como fueron, compraron el territorio y se montaron ahí. Entonces, nosotros estamos con mucha preocupación lo que está pasando en nuestra Patagonia y lo que es el estrecho de Magallanes, que es estratégico, donde del lado argentino se está por instalar una base norteamericana conjunta con las Fuerzas Armadas nuestras, el Comando Sur, más Malvinas, que ya está ocupado por los ingleses. ¿Se ve con la misma preocupación que tenemos nosotros del lado chileno? Mira, hay una preocupación importante porque el gobierno de Boric se ha alineado absolutamente con el imperio. Tal cual. Sí. O sea, me parece que descartando a lo mejor algunos presidentes de derecha, ultraderecha, ni siquiera, a lo mejor, Boric se ha alineado con Ucrania. Totalmente. Ha mandado recursos a Zelensky. ¿Ya? Eso es Milei disfrazado de izquierda. Claro. En la política exterior, digo. Hay el maestro Jalife, ¿lo digas Jalife? Sí. Él define al gobierno de Boric como un gobierno izquierda travesti. Izquierda travesti. ¿Ya? Es decir, se muestran de una manera y actúan de otra. Entonces tenemos un gobierno subordinado absolutamente y que además cumple una función específica mandatada, a mi parecer, por el imperio, que es atacar a los procesos populares transformadores que es América Latina. Su discurso permanente hacia Venezuela. De una cierta izquierda. Claro. Su discurso permanente hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, etcétera, es sospechoso, porque es reiterativo permanentemente. ¿Ya? Recién yo te estaba... no, a ti no era, pero a otros compañeros le estaba contando de las declaraciones que salieron hoy día en la prensa en Chile de los candidatos que tiene el gobierno, porque van a hacer una primaria, y hay candidatos del centro político, uno del Frente Amplio, que es del partido de Boric, y está una candidata del Partido Comunista. Y hoy día declaró la candidata del Partido Comunista, dijo, yo siempre he afirmado y he dicho que en Venezuela hay una dictadura. La del comunista. La militante, no militante, dirigente, miembro del Partido Comunista. Referencia. Diciendo eso, ¿ya? Es decir, este progresismo ha penetrado e infiltrado a las fuerzas populares en Chile. ¿Ya? Entonces, existe un real peligro de perder, si es que nos queda algo, de independencia y de autonomía en Chile. Pero agrégale a eso que Chile es el país más neoliberal del planeta. Más que Estados Unidos, más que porque ahí se hizo el experimento. Sí, claro. Ahí surge todo el plan Cóndor. Claro. Y entonces yo lo digo a esto, es que
a nivel internacional estamos viendo grandes transformaciones. Los BRICS, sí. ya, los BRICS. Chile alineado a Estados Unidos, un imperio decadente, totalmente vulnerable a los cambios que están ocurriendo porque no tiene industria, no va a ser capaz de resistir estos cambios profundos porque depende absolutamente de la economía externa para vivir, ¿ya? Si eso no se resuelve, entonces... Y sin darle valor agregado. O sea, toda exportación sin darle valor agregado. Claro, no, y tiene... mira, por ejemplo... Extractivismo puro. Por ejemplo, el cobre. Sí. En tiempo de Allende, incluso en tiempo de la dictadura de Pinochet, el cobre se procesaba y se vendía en lingotes. Claro. Se vendía en lingotes, ¿ya? Hoy se vende la roca. Claro, la roca. Así, sí, y en el material, en ese material, que lo envían, son millones de toneladas, va el cobre, pero van otros productos. Va plata, va el oro, va... Las tierras raras. Tierras raras, en definitiva. Y eso son penalizados, fíjate, porque son penalizados porque se ven como residuos, como basura, que no es cobre, y más encima hay que pagar por esos residuos que van de más. y son incluso más, tienen mayor valor que el propio cobre, ¿ya? Entonces, han saqueado y siguen profundizando el saqueo a Chile. ¿Cómo no va a surgir el soberanismo? Por eso, mira, nuestra experiencia, yo creo que les puede pasar a ustedes, o a lo mejor les ha pasado de alguna manera a ustedes, el soberanismo cuando uno habla y propone una visión política desde esta perspectiva, caja rápidamente en el sentido común, porque tiene que ver en el sentido común. Tal cual. ¿Ya? Tal cual. O sea, la vivencia inmediata, los problemas inmediatos, se ligan rápidamente a que se puedan ser solucionados respecto a un proceso soberanista. Ahora, para ir redondeando, esta lucha soberanista en nuestros países no van a tener éxito sino al mismo tiempo se plantean un proyecto continental. Lógicamente. Porque tú sabes, el mundo se ha caído, el globalismo está en herida de muerte, no ha muerto todavía, ¿ya? Pero están surgiendo el regionalismo, las regiones, ¿ya? Y así intervienen en la economía mundial. Rusia, por un lado, China, ¿ya? África, como un continente, también está en ese proceso. Estados Unidos, por otro lado. Europa, decadente, pero es una región. ¿Y qué pasa con América Latina? O sea, claro, si no generamos un proyecto latinoamericano de inserción a ese nuevo mundo, vamos a terminar en los brazos absolutos de las grandes potencias. Yo te tiro ya una propuesta. 2026. 2026, pasamos el 2025, construyendo. 2026, hacemos el primer Congreso Soberanista del Sur, entre Chile y Argentina. O sea, tenemos que defender ese cono sur por lo que vienen los imperios. Sí, está dentro de nuestro, no le hemos puesto fecha, nada, pero una necesidad de discutir binacional. Claro, los sectores soberanistas respecto a un proyecto que sobrepase las propias, manteniendo, digamos, la autodeterminación de cada una de las luchas. Sí, hay que trabajar en torno a eso. Nosotros tenemos no nosotros, porque más bien la experiencia política mía anterior, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nosotros levantamos a fines de los 90, principios del 2000, una iniciativa que se llamó Cono Sur. De hecho, hicimos un encuentro en Chile, hicimos un encuentro en Argentina. Y el Cono Sur era agrupar a Argentina, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Paraguay y Uruguay, el Cono Sur. Para trabajar una propuesta en común, para dialogar con el resto del continente. Claro. ¿Ya? Bueno, yo creo que esa iniciativa quedó pendiente y si van surgiendo disposiciones políticas y orgánicas, hay que retomarla en algún momento. Coincido totalmente. Gracias. Ya, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Y estaremos trabajando en conjunto y comunicándonos. Tu sitio para que la gente lo busque en internet. www.soberanista.cl
CL, de Chile. Claro. Gracias, hermano. Ya, pues, gracias a ustedes. Viva el soberanismo del sur. Claro, la nueva fuerza que va a cambiar el país y el mundo. Así es. Gracias.